Agradecemos a la profesora Miriel por tener la deferencia con nosotros, con la Casa de las Tejas Verdes, y venirnos a dar esta conferencia y este andar por los vitrales de Vedado. Espero que se sientan bien y que salgan aprendiendo un poquito más hoy. Bienvenido. Gracias. Suyo el espacio. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miriel Vázquez. Soy licenciada en Conservación y Gestión de la carrera que se estudia en el Colegio San Jerónimo de La Habana, de la primera graduación. Los afortunados que pude estudiar Gestión de Patrimonio. He estado trabajando en la escuela taller los últimos 12 años aproximadamente como profesora de restauración propiamente de vitrales. Ahí hay un grupo de los muchachos nuestros graduados del grupo que realmente trabaja los vitrales en la oficina del historiador. Son esos muchachos que están ahí. Y hay una cantidad que, bueno, todavía está cursando la escuela taller en primero y en segundo año. Entonces, la idea de los vitrales de Vedado salió a partir de la licenciatura, que mi tema siempre fue, como yo era restauradora y como mi base es la restauración de vitrales propiamente, pues por ahí fue que encaminé la tesis de licenciatura. Lo que pasa es que en esa primera fase, mis tutores, al haber tal cantidad que hasta ese momento, cuando se hizo el primer sondeo, no sabíamos exactamente la magnitud del patrimonio vidriero que hay en la capital. Después de haber hecho ese primer sondeo, mis tutores y mis asesores me recomendaron que fragmentara esa información porque era demasiada información para hacer una sola tesis. Entonces ellos mismos me fragmentaron la tesis en varias partes y casualmente tiene que ver un poco con las tipologías arquitectónicas. Entonces yo comencé con los templos, las iglesias, los conventos. Esa fue una primera parte. Y en la segunda parte, o sea, la tesis de maestría, es donde entra la tipología doméstica, civil pública, etc. Entonces ya en una tercera parte complejizaremos eso un poco más con la decoración interior. Entonces, básicamente el Vedado, ¿por qué? Porque el Vedado tiene, digamos que, no solo la diversidad temática, sino la mayor cantidad de vitrales de todos los tipos, de todas las categorías y de todas las compañías que han trabajado alguna vez en Cuba. O sea, es un catálogo vivo de todo lo que ha hecho cualquier vidriero, aunque sea anónimo, en este país, a lo largo del país. Tiene una representación en el Vedado. Entonces, por eso, precisamente los vitrales del Vedado. Pero vamos a partir de qué es una vidriera, qué es un vitral. Hay digamos que un organismo internacional parecido a la UNESCO, a la ONU, que es precisamente un derivado de la UNESCO, que es el Corpus Vitriarum Medive, así es como están las siglas, pero es la organización que se dedica a la conservación, preservación, restauración y difusión del trabajo vidriero en todo el mundo. Ellos hacen como una especie de rotación en la jerarquía, pero casi siempre los profesionales más preparados se encuentran en Francia y en España. Y entonces la junta directiva, por decirlo de alguna forma, siempre está entre esos dos países, pero los alemanes y acá, sobre todo Estados Unidos, Canadá, también tienen, digamos, especialistas en alguna que otra materia que hay algún problema, hay alguna situación, y son personas que llaman, porque su criterio es escuchado mundialmente. Entonces, un vitral, para empezar, es un conjunto de paneles compuestos por vidrios que pueden ser de colores, pintados o no, porque pueden ser vidrios de color sencillo, como lo vamos a encontrar en muchos lugares, en la arquitectura colonial, por ejemplo. Pueden ser pintados o no, como es el caso de estos que están acá. Esto que ustedes ven aquí es pintura sobre vidrio. O sea, casi toda la pintura que se haga sobre vidrio se puede interpretar de alguna forma dentro del concepto de vitral. Y además todos estos paneles independientes están unidos entre sí para conformar alguna imagen, alguna figura, con algún motivo artístico. Ahora, eso es independientemente de las técnicas tradicionales con las que se trabaje ese vitral, que son varias. Por ejemplo, ¿qué compone un vitral? Básicamente,
el vidrio. Vidrio podemos encontrarnos, aquí tenemos de todos tipos y colores, casi siempre. Esto que están viendo aquí son vidrios específicos, son opalinas, pero muchas veces tienen vidrios blancos que, como ustedes ven, se pintan. Tienen las vigas de plomo, que son, digamos, que la junta entre un vidrio y otro, ahí es donde se engarza. En esas alitas que tiene, ahí es donde entran los paneles de vidrio de un lado y del otro, y eso es lo que engarza la vidriera. Y las cintas de cobre, que antes venían más así. Ahora los vidrieros modernos, y digamos que en cierta forma se ha agilizado, y estos que vienen abajo vienen con una especie de doble cara autoadhesivo, y vienen con los milimetrajes variados. O sea, si usted va a hacer un vitral y va a usar un vidrio de 3 milímetros, busca una cinta de 5 y ya viene, porque eso debe sobrar 1 milímetro de cada lado aproximadamente. Entonces ya usted puede escoger en el mercado, de acuerdo al vitral que usted va a trabajar, la medida de esa cinta de cobre. Antaño se usaba esto, y eso había que picarlo a mano, que es como trabajamos nosotros todavía. Hay que picarlo a mano, al largo, a la medida, y engarzar todo eso y sostenerlo en la mano, porque no se pega hasta que no esté soldado. Entonces son técnicas. Nosotros digamos que trabajamos más, a pesar de que la vidriera es un trabajo totalmente artesanal, no es industrial. Industrial es la fabricación del vidrio, pero una vidriera no importa que sea repetitiva, que hagan 10 del mismo tipo, siempre va a ser una labor artesanal, porque siempre las manos del artesano o del artista van a ser únicas en esa pieza. Ningún ser humano repite lo mismo 2 veces igual. Entonces pasa lo mismo con los vitrales. Como son estrictamente artesanales, a cada uno ustedes le van a poner un poquito de algo específico. A lo mejor se sentía más y se cortó, a lo mejor le quedó más grande, a lo mejor le quedó más pequeño. O sea, nunca van a hacer un calco exacto uno de otro. Entonces, la masilla es lo que se le echa por detrás cuando se ponen en la estructura, que se tranca. Es lo que siempre se usó para sellar las estructuras de vidrio, que eso se hace con blanco España y aceite de linaza. Hoy por hoy se usa mucho la silicona transparente. Primero, porque es un sellante mucho más asequible. Y segunda, porque la masilla hoy por hoy es difícil conseguirla con las cosas que lleva, con los ingredientes que lleva. Y se la puede encontrar con cualquier tipo de aceite, se la puede encontrar con talco industrial. Con ninguna de esas cosas funciona. Eventualmente el vidrio se zafa. Y otro problema que le pasa mucho a la gente es que echan la masilla, la aplican y luego la pintan. Error. Eso es como poner la silla en un techo y darle una manta fáltica. No ha hecho nada. Está pidiendo que ese producto, o sea, que ese material haga el trabajo que debe hacer por él solo, que es absorber las vibraciones y absorber y dejar salir la humedad, y eso lo va a hacer el material propiamente. Si ustedes lo pintan con una pintura de aceite, que lo que hace es bloquear la superficie, lo que evita es que la masilla cumpla su función, y lo que pasa es que se cuartea y se cae, que es lo que todo el mundo piensa: le doy aceite, le doy una pintura y lo cuido más. No, error, está evitando que le dure más. Y los elementos metálicos o de madera, que generalmente son las ventanas, las puertas, las rejas, los travesaños que se ponen cuando los vitrales son muy altos, que se atraviesan con una especie de varillas de acero, que son para reforzarlos y que no se vayan para atrás. Estas son las tipologías tradicionales. Actualmente hay muchas formas de hacer vitrales, desde vitrales con cemento hasta vitrales con silicona, pasando por todo lo que a usted se le ocurra en el medio. Porque hoy por hoy el adelanto tecnológico es tan grande que hay muchos materiales que tradicionalmente nunca se usaban para hacer vitrales y hoy tienen digamos que otras aplicaciones. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser un mosaico, que es esto. Los mosaicos, imagínenselos como un rompecabezas grande. Una plantilla de papel en la que está el dibujo, un vidrio de base, y sobre ese vidrio, en pedacitos, se montan todas las piezas de ese dibujo que está debajo y se va pegando. Hay algunos artesanos que le ponen un vidrio de refuerzo, y hay gente que no, que sencillamente lo deja puesto así. Y lo que hace es echarle un poquito de cemento o de yeso y cubre toda la estructura y queda como el mosaico de los pisos. Lo otro que tenemos es el embellotado o el soporte en madera, que es una tradición, digamos, que a nosotros nos llega de Europa, del Mediterráneo, de Gran Bretaña. Hay una mezcla ahí de los musulmanes, pero
ha sido toda esa mezcla y nosotros hemos absorbido esa mezcla y hemos modificado todo eso. Por ejemplo, en el continente se pueden encontrar vidrios blancos, lisos, transparentes. Aquí raras veces se lo van a encontrar porque es que el sol es tanto que una de las razones por la que se importó el vitral con soporte en madera precisamente es para colorear la luz y evitar que estas ventanas coloniales y estas puertas que eran tan altas tuvieran esa luz cegadora, y con un vidrio transparente eso no se cumple. Por tanto, el cubano, el latinoamericano por sí es una gente que le gusta mucho el colorido, que le gusta mucho la alegría. Por tanto, aquí se van a encontrar muy poco morado, nunca negro. Esos colores europeos fuertes jamás se lo van a encontrar. Y aquí se van a encontrar esta herencia española, árabe, que tiene colores estridentes, que usa verde, que usa amarillo, que usa naranjas, que usa mucho rojo y azul, intercalado, entonces nevado, que es un vidrio que no es transparente, pero mitiga un poco el efecto de la luz. Vamos a ver también los emplomados. Esta red de plomo que les decía, como pueden ver, así es como se montan las piezas. Se pone una pieza, se va montando la viga y se va cerrando así sucesivamente. Y este es el Tiffany, que es la laminita que les enseñé. Con eso se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer cosas utilitarias, se pueden hacer cosas ornamentales, además de hacer vitrales gigantescos. Pero realmente, el vitral, ¿qué es un vitral? Un vitral es una obra de arte. Así, hablando en plata. Porque las grisallas, por ejemplo, que son estas vidrieras pintadas a fuego, no las decora casi nunca el mismo artista que está trabajando. O sea, si es una vidriera, como podemos ver aquí, estas vidrieras que son de las iglesias, estas dos son, esta es del Vedado, de aquí de San Juan del Hernán, de línea IC, este es del cementerio, este es del Cristo y este es de Reina. Pueden ver la cantidad, primero la cantidad de colorido que tienen. Segunda, tienen muchas piezas trabajadas con grisalla, que es esa pintura, la pieza de vidrio a la que se le aplica esa capa de pintura, y esas capas de pintura se van aclarando, oscureciendo en base al efecto que usted quiera lograr. Entonces, básicamente es un lienzo en vidrio. Lo que pasa es que en este punto se especializaron artistas. Por trabajar, trabajó hasta Durero, trabajó artistas importantes de la plástica inglesa, italianos, que se dedicaron a decorar vidrieras o pasaron en algún momento como pintores de vidriera para casi siempre encargos eclesiásticos, etc. Además de que son elementos decorativos, son elementos funcionales, pues son ventanas, casi siempre, son puertas. Entonces, además de ese elemento decorativo y artístico, es una pieza que realmente es funcional. Y además, vamos a ver que son capaces de abarcar tantos estilos históricos como tenga la arquitectura. Los vitrales tienen, como mismo tiene la arquitectura, una serie de estilos históricos y de elementos técnicos y formales acorde al estilo histórico que están representados. Por ejemplo, pueden ver los tratamientos, todo esto es grisáceo. Pueden ver los tratamientos de los rostros, ninguno se parece. Pueden ver la dosis de técnica que hay que tener, la sensibilidad que hay que tener para cada cara, a cada mano, a cada ropaje que se haga, darle una expresión única, y que dentro de una pieza donde haya 7, 8 personas, ninguna se parezca. Otros detalles como las manos, las prendas, los marcos arquitectónicos que se le ponen, que son tan variados, como les decía, con los estilos históricos que tenga la arquitectura. Ahora, ¿qué pasa con los factores de riesgo? Los vitrales son vidrio y el vidrio es frágil. Entonces, es un elemento que por su propia naturaleza es muy susceptible a sufrir roturas, a sufrir pérdidas, un viento viene con una rama, atraviesa un vitral como si nada. Como mismo le pasaría a una ventana y es prácticamente un desastre. Entonces, influyen muchas cosas. Aquí yo le puse básicamente todo, pero en nuestro país lo que más pone a prueba cualquier material, no digo vidrio, cualquier material es el tiempo. Nosotros somos un país tropical que por la mañana hay calor, por la noche hay frío. Mañana llueve, pasado sale el sol que raja las piedras. Y esos cambios climáticos, el vidrio es un líquido, y desde el momento en punto en que es un líquido y no un sólido, tiene un comportamiento distinto químicamente.
Entonces, cuando esos cambios de temperatura son muy bruscos y son muy constantes, el vidrio tiende a sentarse. O sea, es como un caramelo grueso que se pone fino arriba y de pronto se deposita y queda un poco más grueso abajo. Y eso se ve mucho en los vitrales antiguos. Y pasa también con las vigas de plomo. Las vigas de plomo, con ese calor, como son un elemento dúctil que usted puede doblar, se van pandeando. Y son esos vitrales que ustedes ven, lo vamos a ver más adelante, que están doblados, que tienen una barriga, que tienen una loma aquí, porque es que el material se fatiga y el peso del propio vidrio va asentando el vitral y le va haciendo una marca. Básicamente es lo que más padecemos en Cuba, además de todo el que tira una piedra y pasa un vitral, todo el que dice que es restaurador, que lamentablemente tenemos muchos casos que somos restauradores de vidriera y cuando llegamos acabamos con una pieza que tenía salvación y lo que hicimos fue acabar con ella. La contaminación ambiental es fatal. En nuestro país no hay tanto, lo que pasa es que el salitre marino es la contaminación ambiental más importante que hay. Cuba no hay grandes fábricas que estén cerca de los lugares donde hay vitral, pero sí el salitre marino avanza hasta 3 kilómetros para adentro de la tierra firme. Por tanto, toda esa sal que se asienta en el vidrio se deposita en la cara externa y eso va, digamos que degradando esa superficie de vidrio, degradaciones que no tienen vuelta atrás, porque el vidrio es un elemento, es un material que se hace con compuestos químicos y una vez que se degrada, tanto en superficie como en masa, no tiene vuelta atrás. Por eso muchas veces cuando alguien dice yo quiero pulir este vidrio porque tiene, casi nunca es posible porque ya se afectó la cara externa y muchas veces inclusive pasó a la cara interna del vitral y ya ese vidrio casi nunca tiene esa posición. No es como un piso, usted lo pule y recupera un poco ese brillo y esa gracia de antaño. Con el vidrio no pasa igual. Además de que hay efectos, por ejemplo, las filtraciones son fatales. Las vibraciones, Reina por ejemplo, los vitrales de Reina sufren mucho, y ahora no tanto con el camello, pero en la época en que había camellos y pasaban los camellos por ahí, la vibración mueve toda la estructura y esa estructura, a la vez que no tenga un sellante, que es la masilla o una silicona en su defecto, lo que absorbe la vibración es el vitral directamente, no el compuesto que tenga al lado para sellar la estructura. Entonces eso parte piezas, acaba con la estructura, la debilita muchísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, para que vean todo lo que hay antes de llegar al cuidado habanero, vean cuál es la gama de cosas que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, las vidrieras más antiguas son, como pueden ver, del siglo IX, X, las hay inclusive del XI, del XII, restos arqueológicos. Las primeras fueron unas especies de cabeza de Cristo que se fueron encontrando, algunas en fragmentos, otras un poco más enteras, pero ya a partir del siglo XI ya comienza a trabajarse el vitral, digamos, un poco más en serio. Entonces comenzamos a ver en las catedrales francesas, que fueron las pioneras en el campo de los vitrales, nos vamos a encontrar estos vitrales pequeñitos que, como ustedes pueden ver, ya vieron un fragmento de algunas de las caras y los trabajos actuales. Ahora miren esto, la falta de expresión, el hieratismo, o sea, las figuras están tiesas, paradas, no naturales, o sea, no tienen una pose natural, no captan la esencia de nada porque realmente no reflejan ni un sentimiento, ni reflejan una personalidad, no reflejan nada y se parecen casi todas mucho. Entonces fíjense cómo muchos se han borrado, que también son vitrales del siglo XII, siglo XIII. ¿Qué es lo que pasa? Que esos vitrales comienzan a ponerse al principio en la arquitectura en que se empieza a emplazar es la arquitectura románica y posteriormente la arquitectura cisterciense, que es la arquitectura que pertenece a la orden del Cister, que es dentro del mismo periodo románico, una especie de, digamos que es una orden religiosa que el abad tuvo la claridad de comenzar a decorar, como en la Edad Media, en grandes periodos de la Edad Media no se socializaba el conocimiento. La inmensa mayoría de las personas no sabían leer, no sabían escribir, por tanto se usó para catequizar a las personas esas vidrieras. Ahora, en un inicio se pensaba que el colorido en las vidrieras lo que iba a hacer era entretener a los feligreses y no prestar atención a las palabras de los párrocos y de los sacerdotes. Por tanto,
Las iglesias que venían de una edad media prácticamente arrancando eran muros muy gruesos, eran edificios pesados, por tanto las aberturas eran muy pocas, y en esas aberturas pequeñas era donde se colocaban, si se fijan, se van a dar cuenta que ese edificio, todavía tiene un poco más de ventana, pero son estructuras muy pesadas, con muros muy gruesos, y las aberturas que tiene son muy pocas. Y entonces comenzaron a usarse esos, digamos, que haces de luz para dejar entrar un poco la claridad y matizar un poco esa atmósfera interior dentro de las iglesias. Bernardo de Claraval, que es digamos que el abad de la Orden del Císter, comenzó a darse cuenta de que necesitaban mover un poco esos colores, o sea, no podían ser esos colores neutros, con esos brillos tan blancos y tan claros como vamos a ver aquí. O sea, la sobriedad ornamental fue lo primero que él autorizó a emplear, y posteriormente entonces comenzamos a utilizar, como ya veníamos de una Roma que había usado mucho el mosaico para decorar, lo mismo en paredes que en piso, en el periodo siguiente, todavía no estamos digamos en un gótico, pero es un periodo intermedio, vamos a comenzar a hacer mosaicos, y como venimos de una tradición árabe, vamos a usar, por ejemplo en Italia se usa mucho el mosaico, como venimos de los turcos, venimos de los árabes, ese sistema se usa mucho para decorar pisos, paredes, y aquí tenemos entonces los mosaicos bizantinos, que vienen casi siempre, están en Estambul, en Turquía, en Constantinopla, en esas ciudades que vienen casi siempre de la mano de los árabes, y comienzan a llenar los espacios. ¿Qué pasa con este mosaico? Que llenan demasiado los espacios. Entonces hay una especie de horror vacuo, no hay espacios libres, todo está cubierto. Entonces, como aquel espacio que de pronto se hizo una pequeña luz, todo abigarrado, lleno de colores de luz, con mucha información, demasiada información, y entonces se crea como una especie de efecto contrario. Usted entra y se siente recogido en aquel espacio donde todo, además se usaba mucho el dorado, se usaba mucho el rojo, los colores son muy estridentes, y la atmósfera se crea como que sobrecogedora. Pero de pronto hay una especie de vacío. ¿Qué es lo que pasa? Que los franceses, otro abad, casi siempre los revolucionarios han sido increíblemente los abad en las iglesias. Súger, el abad Súger de Saint-Denis, que es la primera catedral gótica que emplea, él decidió sencillamente decorar y cambiar un poco el aspecto de la iglesia, y lo que hizo fue aligerar muros, levantar techos y decorar masiva y espectacularmente toda la iglesia. Para él, ¿cuál era su idea? Él tenía que dejar atrás esa edad media donde todo era oscuro, donde el conocimiento estaba contenido en las iglesias, donde Dios castigaba, donde Dios estaba pendiente de si te equivocas, me voy a encargar de que pagues lo que has hecho mal. No. Súger tenía una idea como de Dios es magnánimo, Dios es luz, Dios es color, bienvenido al mundo de Dios. Entonces un poco que cambia radicalmente la teoría para convertir la iglesia en un lugar al que usted iba y se quedaba así pequeñito, se sentía mal, encogido. No, usted llega y ve esa magnificencia y usted dice, bueno, esta es la casa de Dios. Es la idea de lo que él quería lograr, y me parece que lo logró espectacularmente. Fíjense que las catedrales góticas prácticamente no tienen muros. Los techos son excesivamente altos. Llegó a convertirse en Francia en un momento dado en una competencia de un poblado con otro, ver quién hacía la catedral gótica más alta. Llegaron a convertirse, a hacer generaciones enteras. Los canteros de aquí eran los hijos de los canteros de la iglesia siguiente, y así se hacían las primeras hermandades y las primeras cofradías de oficios para trabajar hay un serial que se llama La Edad de las Catedrales. Se lo recomiendo porque es un serial que tiene una historia básica. Es la historia de un maestro de obra, que es el padre de la casa, o sea, el hombre de la casa, y ese hombre tiene encargado por el señor de la zona de construir una iglesia. Y ahí él va juntando los maestros canteros, los maestros herreros, los vidrieros, y es todo ese prueba, hacer las cúpulas de una forma, se le caen. Esto es un cálculo matemático mucho más fuerte, o sea,
es toda la historia sobre la base de la construcción de una catedral gótica, de todos los oficios que pasan por ahí y todo el trabajo que pasa cada maestro para llevar su oficio, porque realmente estaban en cierta forma como un sistema de prueba y error. Ellos estaban probando qué servía, qué no servía, esto no me sirve, a él se le cae el techo de la catedral 2 veces porque la cúpula que inventó no se sustentaba. Entonces tú tienes que buscar maestros de otro tipo de especialidades, y es donde por primera vez se ven muchos oficios trabajando juntos. Arquitectos, ingenieros, que en aquel momento no eran arquitectos, eran los maestros de obra que tenían que saber un poquito de todo. Y vemos esta maravilla. Tenemos también los famosos rosetones, que los famosos rosetones no son más que una alegoría al ciclo de la vida. Todo el ciclo de la vida es un empezar de crecer y volver a morir para volver a nacer. O sea, es la alegoría clásica de la rueda de la vida. En el Renacimiento vamos a ver, por ejemplo, una pequeña caída en el trabajo de las vidrieras, pero es que aquí las vidrieras se hacen de manera distinta. Los renacentistas estaban abocados más al hombre como el centro de toda la labor, por tanto lo demás fue, digamos que superfluo. Ellos no, fíjense que las vidrieras que trabajan son, este es el método con el que se hacen estas sivas, que es como se llaman. Y lo que más se recoge es, en los castillos italianos se van a encontrar mucho los vitrales con sivas, solo sivas. No tiene más nada, no tiene una decoración, no tienen absolutamente más nada. Y se lo van a encontrar reflejado a su vez en la pintura de casi toda Europa del 14 al 16, que es como se va a notar más que hay ese tipo de trabajo. Inclusive, como una curiosidad, todos los muñequitos donde salen princesas en la Edad Media, los vitrales que salen en los muñequitos son esos. En Blancanieves, en La Bella Durmiente, en La Bella y la Bestia no, porque es, digamos que es más adelantadito en cuestiones de vitrales, pero los demás, todos, absolutamente todos, usan los vitrales de Siva en algún momento. Tenemos otro tipo de vidrieras medievales, que estas, digamos que son sobre la base de la misma idea de la orden del Cister, no colorear el fondo y ponerle solo detalles de color aleatorios. Son muy sencillas, pero casi siempre tienen un fondo reticulado y es muy fácil de apreciar. Ahora, en el modernismo, después de un periodo de guerras mundiales, de paz, de entreguerras, lo que se comenzó a hacer fue, digamos que expandir el arte de la vidriera y sacarlo de esas catedrales y esos conventos y hacerlo un poco más popular y más asequible. Por tanto, las temáticas fueron múltiples. Usted podía plasmar en un vitral ya lo que usted quisiera, como usted lo quisiera, y casi siempre lo que se empleó fue paisajes, que era lo que se veía bien, bello, y ahí armonizaba cualquier espacio, y se trabajó mucho la figura de la mujer, porque el modernismo, el Art Nouveau como tal, trabajó mucho las líneas sinuosas, las flores, la decoración vegetal, y eso va más con la mujer y los paisajes que con otras temáticas, aunque se trabajaron muchas temáticas y no se dejaron de hacer vitrales para iglesias, pero los vitrales de las iglesias tienen un poco una camisa de fuerza, porque usted no puede poner, digamos que un vitral así en una iglesia, es un poquito como que irrespetuoso, ¿no? Entonces estas temáticas se dejaron para todos lados, para los ayuntamientos, para las casas, para los negocios, para la arquitectura civil pública. Se usó mucho en España, en las terminales de trenes, en las galerías de tiendas, se empleaba mucho la vidriera, en los apartamentos. Ahora, todo eso es el panorama mundial. ¿Qué pasa en Cuba? Una vez que llegan los vitrales coloniales, ¿qué es lo que llega realmente? No llegan los vitrales coloniales, llegan los maestros que saben trabajar madera para el Real Arsenal de La Habana. O sea, ellos vienen a construir barcos. Y en esa especialización para la construcción de buques es donde empiezan a especializarse en otras tareas de carpintería. Dentro de esas tareas de carpintería, la carpintería artística y decorativa. Y comienza a ser necesario cerrar una villa que empieza en 3 casitas y una iglesita que podía cambiar a cada rato. Comienza, como es el punto de la flota para llegar a abastecerse y seguir para el Nuevo Mundo, a lo que fuera que fueran a hacer, comienza a hacer una villa en expansión
Y eso pasa a partir del 16, es muy poca cosa, el 17 prácticamente no se ve nada. Finales del 18, principios del 19 comienza a haber una explosión de trabajos artísticos. Lo mismo en herrería, en carpintería muchísimo, porque los puntales en este país hay mucho calor, hay mucho sol. Y la única forma de usted dejar entrar el aire es que los puntales sean bien altos. Y la única forma de usted mitigar un poco ese puntal alto es poniéndole vidrio de colores. O sea, está compensando una cosa con la otra. Pero aquí se hizo maravillosamente. Y eso, fíjense cómo armoniza los espacios interiores de una manera espectacular. Porque caracteriza, usted llega a un espacio con un vitral colonial así, que se refleja en el suelo, y usted siente calidez en el espacio. Usted siente un hogar, un espacio íntimo, acogedor. Eso pasa mucho con la arquitectura colonial. ¿Cuál es la problemática actual de todos los vitrales de este país? Pues, primero, son vitrales muy antiguos. El vidrio no se fabrica en Cuba, nunca se ha fabricado en Cuba, siempre se ha importado de otros países. Otra, el desconocimiento. Uno no protege lo que no conoce. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es difundir la tarea, o sea, difundir el arte del vitral y darle a conocer a las personas que es un bien patrimonial, tanto como una pintura. Por supuesto, como se desconoce, en casi todas las leyes hay un pequeño hueco, en esta hay un hueco enorme. Los vitrales no salen en ninguna parte de las leyes de protección de patrimonio, ni en la ley 1, ni en la ley 2, ni en los decretos leyes, en ninguno se habla de un vitral. Y eso es un hueco importante, porque mientras usted no tenga una ley que lo proteja, yo soy el dueño de una casa, mi vitral me gusta, pero viene aquí y me dice, te doy tanto por él, y como yo no tengo ninguna camisa de fuerza que evite que yo saque ese vitral de su contexto, pues sencillamente lo saco y lo vendo. Y a la vez que usted extrae un vitral de su contexto original, está perdiendo, digamos que, más de la mitad de su mensaje, porque eso se planificó para ese espacio y cada espacio tiene un mensaje propio. Entonces, el expolio no es más que eso. Las personas que llegan se llevan las piezas, un vitral se rompió, bueno, echa esto en una caja y me lo llevo. Y así. Las malas prácticas, como les decía, todos los que en buena idea dicen que son restauradores, que son conservadores, y al final lo que terminan es acabando con las piezas. Y las transformaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto una ventana pivotante cortada para hacer una puerta más abajo? Estas transformaciones modernas, estos nuevos ricos, mucho dinero, poca cultura, y entonces no cuidan la tarea, no cuidan digamos, el patrimonio, ni cuidan la facilidad que tienen de tener elementos originales en su casa, que eso ninguna pieza actual, ninguna pieza traída de IKEA, ninguna pieza comprada en Walmart tiene nada comparado con un vitral original, aunque sea un fragmento. Ahora, el vedado. El vedado, finalmente, llegamos al vedado. El vedado, todos sabemos que se construyó para ser una maravilla, digamos que urbanísticamente hablando. El vedado está cuadriculado, 100%, está ubicado a 45 grados en perpendicular al mar, para que el aire del mar entre desde la base hasta la parte de arriba y sea un espacio que esté, digamos que limpio, que el aire sea limpio, que todo el aire circule hacia el mar y vuelva. Por tanto, es un espacio que se diseñó, en las parcelas se diseñaron espacios específicos para parques, para funciones, para hospitales, para clínicas, para viviendas, para teatros. O sea, el vedado fue diseñado. Y un diseño a la altura de los mejores en Europa en ese momento. Lo que se llamaría en Europa la ciudad jardín es lo que vendría siendo nuestro vedado habanero. ¿Qué es lo que pasa? Que el vedado habanero no nació así. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí que hay parcelas que son solo parques y hay algunas que son toda la parcela construida. Y así se alterna entre todo el vedado. ¿Alguien sabe quiénes son? Dulce María Loinás y René Méndez Capote. Dos de las personas que más han querido el vedado y dos de las personas que más pueden ayudar a cualquier persona a conocer el vedado. René Méndez Capote tiene un libro
Ella es escritora, o sea, las dos son escritoras muy famosas, y el libro de René Méndez Capote, que le recomiendo siempre a todo el mundo, es ese que expuso, Memorias de una cubanita que nació con el siglo. Porque ella llega con su padre, que era un general del Ejército Libertador, al Vedado, cuando el Vedado era un monte, donde la única casa que había era la de ella y todo lo demás eran pajaritos, caballos, animales, pastando, y no había una calle, no había una casa en 3 kilómetros más, porque eran espacios prácticamente salvajes. Era un lugar donde hasta ese momento no se había podido construir porque estaba vedado, por eso su nombre. Y después que estas dos fincas se urbanizaron, o sea, estas múltiples fincas se urbanizaron por un ingeniero militar, tenemos el Vedado que les refería y que vimos cuadriculado y todo. Ahora, se pueden fijar en lo que dice René Méndez Capote del Vedado de su infancia. Fíjense que ella lo describe como un peñón marino en el que volaban confiadas las gaviotas y en cuyas malezas crecía silvestre y abundante la uva caleta. Las cercas eran de tunas espinosas, el aire lo poblaban las aves tiñosas, los gorriones, las virginitas. O sea, ella está describiendo un Vedado sano, puro, en su estado más natural antes de llegar el hombre y comenzar a pavimentar. Y Dulce María Loynaz, digamos que fue la élite. Es la otra cara de la moneda, en cierta forma. Siempre fueron, a mí particularmente me gusta muchísimo la obra de Dulce María Loynaz, a pesar de que es una persona dura para escribir, pero ella tiene un libro que se llama Fe de Vida, que es la historia, es este fragmento que les pongo del Vedado, es como que te coja de la mano y te lleve al Vedado republicano, a esa república tan vilipendiada, pero que no era tan mala, que tenía sus múltiples bondades y que hizo, digamos, que las cosas que más han perdurado en esta ciudad se hicieron durante la República. Entonces, ella un poco que te toma de la mano y te guía por un Vedado burgués, por un Vedado en crecimiento, por un Vedado lleno de fortuna, lleno de fiestas, lleno de gente, de círculos sociales variados, de gente que ascendía en la escala, gente que hoy era dueño de un central y mañana tenía 50 fincas más. O sea, ella te pasea por todo, por el interior de todo ese mundo, haciendo la historia básicamente de su esposo, que fue una persona que llegó sin nada y eventualmente al cabo de los años se fue sin nada, pero bueno, ella sí perduró, y los libros de ella, sobre todo este Fe de Vida, es, yo digo que además de un homenaje al esposo, es más un homenaje al Vedado que ella vivió y a la sociedad que ella vivió, más que un tributo por muerte al esposo. Entonces fíjense como ella dice que el Vedado en esencia era un espíritu lleno de mármoles, de jardines, de rejas de hierro, que tenía un olor que por supuesto nunca más ha vuelto a sentir, porque era ese olor, digamos que de burguesía con clases variables, con un Vedado que se estaba construyendo, pero a la vez estaba desarrollándose, evolucionando dentro de la misma arquitectura. Ahí podemos ver, por ejemplo, imágenes del Vedado que todos conocemos, pero podemos ver también imágenes del Vedado que nunca vimos, las fiestas de la aristocracia, las damas de primer orden que salían en revistas extranjeras, porque las canciones del Vedado y su, digamos que su glamour pasaba las fronteras del país y llegaba a lugares como Estados Unidos, y de Estados Unidos venían de la revista Cosmopolitan, Variedades, Vanidades, venían a fotografiar a las cubanas que eran las esposas de los dueños de las mansiones del Vedado. O sea, hasta qué punto el Vedado fue en cierta forma muy importante en la vida del país. Esto es Wilfredo Prieto. Es una casa que está en línea, todavía está en construcción, donde se hizo una película de Linda Núñez, famosa. A mí siempre se me olvida el nombre. No es Lucía, no es Amanda, es otra, que ella sale muy jovencita, y se hace en esta casa del Vedado. Hoy está en construcción porque va a ser la galería de un artista famoso, un pintor cubano que vive en París, que se llama Wilfredo Prieto, y hoy están haciendo una especie de modificación y remodelación a la casa. ¿Línea en cuánto? ¿Línea ahí? Línea entre D y E. Entre D y E. Nosotros mismos estamos interviniendo en los vitrales casi siempre. Por eso le dije al muchacho, esta es Wilfredo Prieto.
Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, fíjense las señoras de la alta sociedad, todas glamorosas, todas vestidas, aquellas fiestas famosas que daban lo que es hoy el centro, Fidel Castro, era una de las casas más importantes. Yo a veces pienso que un poco es ese choque entre una de las, digamos, de los paradigmas de la burguesía y el centro Fidel Castro. Es un poco que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, dos extremos totalmente distintas. Era la casa de Enrique de Conil y de Lili Hidalgo de Conil, que eran probablemente, si no los más famosos del Vedado, uno de los más famosos del Vedado, porque además casi todas estas mansiones eran de las primeras fortunas del país. O sea, cuando hablamos de fortuna, hablamos de fortunas y propiedades, y eso está en una escala de 1 al 5. Hay dos libros famosos de Guillermo Jiménez que se llaman Las empresas de Cuba y Los empresarios de Cuba, y ellos, casi todos los dueños de mansiones importantes del Vedado, están en la categoría 1. Quiere decir que tenían tanto dinero como propiedades como otros negocios múltiples, y casi siempre son primeras o segundas fortunas dentro de una escala de 5. Por ejemplo, la valoración general que tenemos de Vedado es que de un total de 125 inmuebles que contienen vitrales, eso fue, digamos que en prácticamente un año de trabajo, de peinar calles para abajo y calles para el lado. Tuvimos 6 meses caminando todo el Vedado, tocando puertas. Bueno, nosotros somos la oficina de historiador, la presentación para ver si teníamos vitral, cómo estaba, en qué estado, porque había que censar todo este Vedado, porque volvemos al principio, lo que usted no conoce no lo protege, y si usted tiene algo que no sabe el valor que tiene, usted mismo no le da importancia. Entonces es una forma de emplear esa gestión del patrimonio, precisamente gestionando conocimiento. Es yo explicándole a las personas cuál es la importancia de eso que tienes en mano, que no sabes lo que tienes, no sabes el valor que tiene, no sabes la importancia que tiene, no sabes el camino que ha transitado para tener ese valor, que no tiene que ser monetario exactamente, puede ser un valor de una pieza que es única en todo el Vedado, que aquí en el Vedado hay muchas piezas únicas en vitrales, sobre todo en las cajas de escalera famosas del Vedado. Y vamos a tener, por ejemplo, un total de 125 inmuebles. Esos 125 inmuebles tienen aproximadamente 350 vitrales, y esos son tipología doméstica. Ahí no está la civil pública, ahí no están las iglesias. Solo en casas hay aproximadamente esa cantidad. Ahora, de esas cantidades, lo que más no vamos a encontrar son los emplomados, porque los mosaicos tienen otro sistema de montaje, pero además pertenecen a otra etapa de la historia. Y en este momento histórico de la República, lo que ya se comienza a ver es una especie de competencia, donde mi educación, mi estatus social y mis conexiones, yo las veo reflejadas en la arquitectura, en el interior de mi casa. A la vez que usted entra a mi casa, usted tiene que ser capaz de darse cuenta de todo lo que yo soy, o al menos todo lo que aparento, todo lo que tengo, todo lo que... O sea, yo tengo que exhibir todo lo que soy, desde educación hasta estatus social. Y eso va en las casas, y eso se refleja de primera instancia en los vitrales. Cuando usted entra a las mansiones habaneras, sobre todo estas mansiones de Vedado, lo primero que usted se encuentra casi siempre, invariablemente, es una caja de escalera gigantesca de 3 a 5 metros con un vitral. Ahora, ¿cuál es la variación en ese vitral? ¿Quién lo hizo? El tamaño que tiene y de dónde vino. Eso le dice a usted el estatus social, el poder adquisitivo que tenía la persona y la educación, porque si usted no tiene educación, usted replica el primero que encuentra y no vas a buscar una de las primeras compañías a nivel mundial que se respetan. Tú vas a buscar el más barato, porque al final a ti te da lo mismo. Pero si tú vas a buscar una compañía líder de fabricación de vidrieras a principios de la República, es porque tú tienes el conocimiento para saber por qué esa empresa es líder, por qué esa empresa, de qué país tú exportas el vitral, o sea, qué medios y en qué lugar lo colocas para que sea un teatro. Es como un teatro. Usted va a decorar y a montar una escenografía, y esa escenografía va a calificar esa vivienda y, por supuesto, a los individuos que moran en ella. Entonces, si se fijan en los estados de conservación, el estado de conservación, se pueden dar cuenta que aún cuando la inmensa mayoría de estas mansiones habaneras hoy son viviendas multifamiliares, son
solares, la mayoría. Increíblemente, los vitrales se mantienen impecables en la mayoría de los casos, que fue una de las cosas que más nos llamó a nosotros la atención, que pensamos entrar a un solar y Dios mío, no vamos a encontrar aquí van a ser los restos del vitral, para encontrarse de pronto un vitral espectacular que está mejor conservado que el que tiene una señora que tiene la puerta de su casa cerrada acá y canto y que allí no puede entrar nada. Entonces esas cosas son un poco, digamos que las curiosidades dentro de la vida misma del Vedado, como sin a lo mejor tener una cultura muy elaborada, las personas que radican en ese inmueble respetan esa pieza, a lo mejor por bonito y solo por bonito, pero a lo mejor es porque alguien tiene una idea de lo que significa esa pieza en ese inmueble. Entonces vamos a ver que la inmensa mayoría de lo que lleva son reparaciones leves y la otra mayoría están en buen estado. O sea, hay muy pocos que están en un estado deplorable o que ameritan una restauración inmediata. Son muy pocos, la verdad, porque lo demás está bastante bien conservado. Vaya, restauraciones leves que casi siempre en las bases donde más golpes se dan, donde está el acceso, casi siempre la gente bajando, subiendo la escalera o en alguna parte de la casa donde más golpes sufren. O si por alguna casualidad está del lado del aire, cuando venga algún ciclón o venga algún mal tiempo, entonces el aire lo que hace es, si no tiene vidrio de refuerzo, ¡puf!, lo bomba para adentro. Pero realmente no sufre el vitral está ahí abombado, fresco. Por ejemplo, nosotros creamos esto como 4 recorridos. Un andar en 4 recorridos. Hoy lo que vamos a hacer es recorrer, yo les hice un compendio de esos 4 recorridos en uno solo. Y entonces ahí está más o menos la idea del plegable que se iba a usar y todo para hacer esa especie de ruta. Digamos que de andar, porque la ruta es otra cosa. El andar es ya cuando ustedes se mueven tras las piezas y tras la información. Ahí van a ver algunas de las compañías más importantes que se encuentran en todo el Vedado. Algunas son nacionales, patentadas en Cuba a principios de la República. Nadie fuera de ellos lo ha seguido haciendo, ha sido un arte que murió con su creador y nosotros ahora que somos frescos y restauramos esas piezas, pero realmente son un dolor de cabeza. Las piezas de gusto son un rompecabezas gigante que casi siempre hay que restaurarlo porque uno de los vidrios donde les comentaba que se hace el diseño se rompe y entonces básicamente hay que echar el vitral en una java y llevarlo a una mesa y estar 2 o 3 meses haciendo un rompecabezas para saber qué pieza va en qué lugar, porque una vez que usted pierde la guía es imaginación pura. Entonces es uno de los vitrales más complicados, pero nos vamos a encontrar compañías españolas, francesas, italianas, alemanas y por supuesto los cubanos, que no porque llegamos tarde seamos menos. Lo que pasa es que si nos guiamos por lo que hemos visto de la historia, la tradición europea tiene 8, 9 siglos de antigüedad trabajando los vitrales. Nosotros llegamos allí apenas a principios del siglo XX. A los vitrales emplomados con mosaico y este tipo de tipologías tradicionales llegamos a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. ¿Qué cantidad nos llevaba a Europa de quehacer artesanal? Infinidad. Entonces las piezas de nosotros, digamos que están un poquito por debajo en calidad, pero no es porque sea menos, al contrario, tuvimos muchas veces maestros. Al principio lo que hicimos fue ayudar a las compañías extranjeras que venían a montar los vitrales en Vedado, que llamaban a los vidrieros cubanos: vamos a contratarte para que me ayudes a montar esta pieza, pero ya la pieza venía enguacalada, terminada y todo, era sacarla de la caja y montar. Y eso fue un poco que adiestrando los vidrieros cubanos, o por lo menos nacidos en Cuba, pero con otra procedencia, hijos de italianos, de franceses, de españoles. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en muchos espacios en el Vedado, estas son algunas de las cajas de escalera de 3 a 5 metros, pueden ver que tienen algunos detalles medievales que habíamos visto en el principio. Recuerdan aquellas vidrieras todas lisas y con elementos decorativos en los centros. Otras, por ejemplo, que tienen decoraciones muy sencillas. Estas se las puse más bien para que ustedes pudieran ver cómo se distribuye en paños esa estructura, que es básicamente un vitral medieval. Eso está en el Marfan, en el Policlínico del Marfan, y es una rareza. Es el único lugar donde hay ese tipo de vitral en el Vedado.
vamos a encontrarnos mucho los paisajes feudales en varios tipos. ¿Qué es lo que pasa con los paisajes feudales en el Vedado? Casi todos de aquí o de aquí para abajo. Fíjense la diferencia entre estos dos paños y estos dos paños. Casi siempre la parte de arriba se mantuvo intacta y la parte de abajo sufrió algún desastre, y en el camino se restauró por alguien, y en algunos casos las selecciones no fueron, ni los acoples fueron. Los acoples fueron. No te subías. Los acoples no fueron exactamente. No me di cuenta. Pensé tantas cosas a la hora. No sé que estaba así. Entonces, bueno, aquí vemos algunos de ellos. Vemos otros paisajes que son más variados. No vamos a encontrar mucho, solo les traje un par de ejemplos, pero nos vamos a encontrar mucho las alegorías al Quijote, a elementos literarios y de la tradición literaria. Nos vamos a encontrar otras piezas libres que son un poco más abstractas. Este también es la caja escalera de Manfán. No tiene, fíjense que no tiene nada que ver una pieza con la otra, pero están en el mismo sitio. Esto es uno de los vitrales, para mí es una de las joyas del Vedado. Eso está en F306, en una vivienda multifamiliar. Y eso prácticamente es una pared enorme, así. Y esta escalera de madera original, con todas sus piezas, se conserva en el lugar. Y es una vivienda multifamiliar. Para mí es una de las joyas del Vedado, porque eso no tiene absolutamente nada. Nada. No tiene un golpe, no tiene nada. Nos vamos a encontrar algunas, como habíamos visto, el modernismo, el uso de la mujer, los jarrones, las flores, los elementos decorativos y florales. Esta está en el centro José Martín, que creo que no es exactamente el nombre que tiene, que es una pieza rara, porque es una pieza que está en una caja de escalera, pero no es una caja de escalera Centro de Estudio Martín. Que cuando ustedes llegan se la encuentran y es el fondo por atrás. No, esta es la pared de frente a la escalera, pero detrás esa casa se divide en dos. Del lado de allá vivía el esposo y del lado de acá vivía la esposa. Vivían en la misma casa, pero tenían sus divisiones muy europeas, y el vitral es como el paraván del pasillo trasero en el que se independizan las dos salas de la misma casa para cada parte de la pared. Es algo muy gracioso. Aquí podemos ver, por ejemplo, esto lo asociamos al periodo romántico de la pintura. Watteau, los románticos franceses, los románticos ingleses. Podemos ver algunos detalles, inclusive esta escena romántica es la única en todo el Vedado que tiene ese tipo de trabajo. Este trabajo está hecho con un vidrio prácticamente transparente, y aún así ustedes pueden ver perfectamente la situación. Se van a encontrar, yo le puse reminiscencias doradas porque en el siglo XV y XVI se comenzaron a usar, a raíz del plateresco en España, se comenzaron a usar en la arquitectura, en la decoración arquitectónica, elementos que se llamaban grutescos, putis. Los grutescos son estas, digamos que como enredaderas, que no son realmente enredaderas porque no es un motivo vegetal, son como decoraciones, que esas decoraciones vienen de Roma, de la decoración mural de Roma, y aquí se rescatan en el siglo XV y XVI, pero en este periodo se comienzan a hacer amarillos de plata, que es como se llama el tipo de técnica pictórica que se usa. Por tanto, casi todo queda dorado, o queda amarillo y carmelita. Entonces, los grutescos, los motivos a Candilieri, y los putis son los angelitos y las piezas pequeñitas que tienen, que parecen rostros de angelitos así entre la vegetación. Eso. Y eso es una, digamos que un rescate de los vitrales del siglo XV y el XVI. Aquí podemos ver, por ejemplo, mucha decoración vegetal, pero mucha decoración vegetal muy dorada, muy recordando precisamente ese periodo. Aquí podemos ver, por ejemplo, los figurativos. De estos figurativos, rara vez están firmados. Nosotros creemos que son criollos, o sea, son de vidrieros cubanos, pero vidrieros cubanos que en algún momento, como las casas no eran famosas,
se contrataron por ser un trabajo bonito, de calidad, pero a lo mejor en ese momento no estaban lo suficientemente seguros de ellos mismos como para firmarlo. Y nos vamos a encontrar una variedad tremendísima en todo el vedado de vitrales figurativos. Este, por ejemplo, es de la casa de Luisa María Bolinas, de la casa de Escalera. Nos vamos a encontrar, fíjense, más decoraciones, pero estas decoraciones ya son más cintas, más escudos, más medallones. El uso del medallón en este tipo de vitrales, casi siempre son vitrales que están en tres, o sea, es una gran pieza con estructuras de madera que dividen en paños, pero no en paños como hemos visto hasta ahora de herrería. No, es carpintería sobre la que se monta ese vitral. Este es el cambio de siglo, señor. Nosotros venimos de una tradición colonial y vamos a movernos hacia la república, que la república implica adelanto, implica desarrollo. Esta es una casa en 11 y 2, pero es una joya, porque los vecinos que viven ahí la cogieron de parada. Eso era una vivienda multifamiliar y dos hermanos se encargaron de, digamos, que juntar todos los vecinos que vivían y que todos tributaran a la restauración del inmueble. Ahí pueden ver algunas fases, fíjense que esta es toda la fachada, el vitral colonial tal cual, sin ningún problema. Ahora fíjense los vitrales del interior. Estos vitrales, que son arcos de medio punto con unos paños fijos, nosotros esos paños fijos le decimos machones, que es como a la arquitectura tradicional colonial, generalmente se le dice. Todo eso es pintado. O sea, ya el vitral colonial no va a ser solo color vidrio de color, no. Ese vidrio de color se va a comenzar a trabajar en grisalla y ese va a ser el cambio de siglo entre el vitral colonial y el vitral emplomado o en Tiffany. Esto lo van a ver en pocos lugares y menos en el estado de conservación que tienen estos, están impecables. Lo único que tienen es un poquito de pintura, que es lógico después de la cantidad de restauraciones que se le ha hecho a esa casa, que ha quedado, la verdad, para mí debería ser un premio de arquitectura porque ellos han hecho un trabajo de años y la han dejado bastante parecida a su emplazamiento original. Estos parecen vitrales árabes. Es el Instituto de Cibernética e Informática en 15. El dueño de esta casa, como pueden ver, por eso le puse combinados, porque dentro de la misma casa se ven las evoluciones de los vitrales coloniales a vitrales más complicados y más complicados. Aquí inclusive vamos a ver una remembranza a los vitrales árabes o del Medio Oriente, que no se van a ver mucho en Cuba, porque los vitrales del Medio Oriente tienen una explosión de color que, sin ser esa explosión gótica, es algo, digamos, que más frenético. No tienen un orden, no siguen un patrón, no vamos a hacer esto, que vamos a seguir un patrón y vamos a poner dos de un lado y dos del otro para que quede simétrico, no. Es una explosión de colores y voy a poner lo mismo, un verde arriba o un morado, que cualquier tono. Es que eso se ve muy llamativo. Fíjense en la entrada y fíjense, este vitral está encima de este en el piso superior. La diferencia entre una tipología de vitral y la Sivas medieval, con toda su estructura. El dueño era una de las primeras fortunas de este país, nunca se casó. Hoy por hoy en Estados Unidos todavía hay una, digamos que una fundación con su nombre, pero era una persona muy rica. Hablando cinta, fría, algo así. Tenía un... Cintas. Arriba esta, la casa de Mariano Ignacio, la casa de René Méndez Capote. Aquella casa famosa de la que ella hablaba, que era un peñón, es una de las, y esto es, para mí es la joya de la casa, porque no estaba originalmente en la casa, y en el libro ella hace toda la historia de cómo esa casa a una planta le crece una segunda planta, cómo a esa segunda planta le crece, así mismo lo dice porque era una niña, le crece un lucernario de vidrios, de colores, etcétera, etcétera, y hace toda la descripción de la casa. Esa casa también tiene una escalera de madera original al final de la casa que todavía se conserva y es una vivienda multifamiliar. Otro que es el cambio de siglo, esto es la Contraloría. En la Contraloría también podemos ver ese cambio de siglo con los vitrales coloniales que van a tener ya su trabajo en grisalla, aquí mucho más coloreado,
Y esta es la pieza principal. Ahora, de aquí para abajo se ve oscuro porque llegamos e hicimos una construcción con una losa fundida justo en medio del vitral. Se afecta la lectura por completo. No hay forma de que a ninguna hora del día ese vitral le dé la luz de ahí para abajo porque tiene una construcción justo detrás que está tapando la caja de escalera. Una lámpara ahí. Una luz. Este es Bustos, esto es alguna de las obras de Bustos, esto que le comentaba y pueden ver también cómo mantiene esa combinación entre colonial y estos son mosaicos. Bustos era una maravilla haciendo mosaicos porque hacía piezas de 3 a 5 metros igual que los demás, pero las piezas más pequeñas, esto es grande, hay piezas muy pequeñas. Y eso era enorme. Ese es el que cuando se rompe el vidrio atrás hay que echarle 2 aguas y sentarse meses encima de una mesa a tratar de armar aquel rompecabezas. Aquí tenemos otro, esta pieza también es un busto. Este es la casa donde radica el estudio de Pablo. Está en 11, creo que 305, 405, algo así. Y vemos este busto, vemos esto que es un busto, pero a la vez vemos un Ballesteros en la caja de escalera. Ballesteros eran cubanos, y vemos vitrales que son pintados, son grisallas pintadas, que es un cambio de siglo. O sea, vemos dentro de del mismo inmueble, vemos 3 y 4 etapas constructivas tanto de la casa como evolución dentro de los vitrales. Esto es la oficina de la UNESCO en 514, esquina J, N, J25. Aquí podemos ver, esta es la puerta que queda al frente, justo enfrente cuando ustedes llegan. Y estas son las del recibidor y por supuesto los baños, que los baños están decorados tal cual están en las guías de arquitectura que en ese momento decoraban los baños en Estados Unidos, en Europa, tal cual, es un baño de catálogo. Y así se mantienen los dos. Por ejemplo, los emplomados con grisáceo, esta es la presidencia de la UNESCO, 354, 17-354. Aquí pueden ver el trabajo de Mamejan, que es una de las compañías líderes y de las más difíciles de trabajar porque las técnicas de grisaje de ellos son muy depuradas, muy sensibles, muy minuciosas y son vitrales enormes casi siempre. Este es el del baño, al que casi nadie tiene acceso. Esta es la caja de escalera, que es muy famosa. Y estos dos son los finales del pasillo, del primer y el segundo piso. Estos son Isla Azul, chicos. Eso lo restauramos nosotros hace un par de años, que estaba bastante malito. El vitral no tanto, pero la estructura de hierro estaba, que se la cogió otro ciclón, y íbamos a recoger aquellos Mamejan originales en 23. Entonces hubo que hacer todo el desmontaje, un cambio de estructura, cambio de la carpintería, y entonces limpiar, darle las restauraciones puntuales que llevaba, y ahí están montados hoy. Hay algunas curiosidades para ir terminando. Por ejemplo, este vitral, cuando ustedes lo miran, no tiene absolutamente ninguna complejidad. Es un vitral muy sencillo, pero es el vitral más antiguo de Cuba, 1909, fechado. El vitral fechado más antiguo de Cuba y el vitral fechado de la compañía Mamejan más antiguo de Cuba. Está en el centro de los diabéticos, al final, en una sala de espera que hay. O sea, nadie tiene ni idea de la importancia que tiene ese vitral. Y este, por ejemplo, es una escuela, un círculo infantil que está en 17 frente al mercado, que es el único vitral que tiene un camafeo hecho con la técnica de camafeo, con el vidrio y la estructura dentro, o sea, la filigrana dentro y el vidrio encima como una burbuja. Ese es un vitral que tiene, el único en el Vedado, que tiene el sistema de camafeo montado como Dios manda. Este también está en 4, o 4, si mal no me equivoco, es la casa de un médico. Pero este vitral, por delante ustedes no miran y no tiene absolutamente ninguna complejidad. Por detrás, cómo se le da el 3D al marco, se le van pegando, fíjense que tiene varios niveles de emplomado.
Este efecto de adelante, de oscuridad, de claridad, se le da montando un emplomado encima de uno más claro. Y eso le da cambios de tono arbitral. El único en todo el vedado que tiene ese sistema también. Fíjense como aquí abajo se notan los cambios de nivel de aquí. La única terraza techada de todo el vedado. Villalita, la casa era de Servando Cabrera y que anteriormente había sido de Mámoles Penino, el dueño de Mámoles Penino, José Penino. Es la única terraza techada. Curiosamente, el autor es el mismo que trabajó los vitrales del Capitolio Nacional, Gino Scioli, un italiano. O sea, un trabajo bastante fuerte. La sala de armas y las cúpulas de las escaleras del Capitolio Nacional están hechas por el mismo autor. Y nada, aquí les puse esto para cerrar. Digamos que la restauración y el trabajo de los vitrales es un trabajo en equipo. Usted no puede ser el Don Quijote que se faja solo con un vitral, a no ser que sea una pieza pequeña. Pero generalmente, y en todas partes del mundo, los grupos, las compañías tienen gente que se especializa en todo. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras más especialidades dentro de esa gama de trabajo tenga una persona, mejor. Pero por ejemplo, como se da el caso nuestro, que somos un grupo de restauradores, chicos, párense ahí para que lo vean. Ellos, les presento oficialmente, son el grupo que trabajamos todos juntos, que trabajamos en la oficina del historiador. Nosotros lo que hacemos es que, si pueden ver, hay muchos que son jóvenes, hay muchos que tienen 4 o 5 años de graduado, otros que tienen un poco menos, que están en adiestramiento, pero la idea es que cada una de estas tareas sea alguien capaz de hacerlo todo, porque si no estoy yo, está Yanay, si no estoy yo, está Ramón, o sea, y vamos cubriendo espacios. O sea, es un trabajo que es multidisciplinario y que mientras más personas sean capaces de colaborar, mejor sale. Por ejemplo, ese trabajo en Isla Azul se hizo entre 5, ¿no fue? Casi siempre son 5 o 6 los que intervenimos, porque tenemos que desmontar, trabajar, unos hacen grisaje, unos retocan, unos así. Y hay algunos que se especializan más en una cosa que en otra. ¿Ay? Por ejemplo, Iron tiene habilidades para pintar, Jordan tiene habilidades para pintar, y Jorge Luis, que hoy no está aquí, es el que casi siempre hace los retoques, el tema de la resina, el pegado de los vidrios y retocar sobre esa pieza, que es un trabajo complicado, el rellenado de laguna. Son actividades muy específicas. Por ejemplo, yo no sé dibujar, yo soy de la gente que dibuja todavía los muñequitos así, con los 2 palitos parados. Yo soy Fabra Maya para dibujar, pero yo emplomo un vitral de cualquier tamaño en una semana, en 10 días. Es algunas habilidades que no tenemos, que digamos que las convertimos en otras para apoyar el trabajo de equipo. Pero bueno, básicamente una restauración lo que lleva es eso. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo consagrado, porque tienes que estudiar constantemente están saliendo resinas, constantemente están saliendo nuevos trabajos de restauración, constantemente se están actualizando las técnicas de conservación y restauración. Y para nosotros los graduados de gestión de patrimonio, además tener un oficio de base facilita gestionar ese patrimonio, porque gestionar el patrimonio es gestionar a la vez conocimiento, y eso es muy útil para las generaciones que nos van a seguir. O sea, que podamos legar todo ese conocimiento que hemos guardado de nuestros antepasados y pasárselo a las generaciones futuras. Entonces, hasta aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pregúntense. Bueno, en primer lugar, agradecerte y felicitarte por una excelente presentación, con muy buen contenido, pero además muy amena también. O sea, mantuviste a todo el mundo en atención, así que muchas gracias por eso. Tengo 2 preguntas. En algún momento de tu charla, de tu presentación, hablaste de que el estado físico de la inmensa mayoría de los... A mí me cuesta un poco trabajo de llamarle vitrales, yo prefiero llamarle vidrieras emplomadas.
Los dos decimos de cualquiera de las dos formas. Sí. De hecho, yo casi siempre llevo como vidriera. Vitrales es más para que la gente lo vea. Claro, eso es lo que pasa y para la generación de mi edad, cuando decimos vitrales nos estamos refiriendo más a los de la colonia y vidriera emplomada a los de la República, sobre todo en estas primeras décadas del siglo XX. No estoy diciendo que esté mal, como tú lo dices, estoy diciendo que me cuesta trabajo a mí llamarle vitral a las vidrieras emplomadas específicamente, pero de todas formas son vitrales, por favor, si algo no te cómoda. Bueno, decía en tu presentación en algún momento que la inmensa mayoría, o que muchas o la mayoría de las vidrieras emplomadas que encontraron estaban en general en buen estado, lo cual a mí me sorprende un poco. Yo no he hecho un inventario exhaustivo tan excelente como el que han hecho ustedes, que realmente es muy bueno. Sencillamente el interés mío es interés de amateur en el tema, ¿no? Pero vivo en el Vedado y paso por casas y veo, y generalmente me duele notar en muchos casos algún tipo de daño, ¿no? Entonces es una muy buena noticia esta afirmación tuya que se deriva de una investigación seria, científica, con inventario, con trabajo de campo, de que la mayoría están en muy buen estado, lo cual no se corresponde en realidad con el estado de nuestra arquitectura en general en ninguno de sus periodos, ninguno desde la colonia hasta nuestros días, incluyendo la arquitectura de la Revolución. También está sufriendo mucho por las circunstancias económicas que obligan, pero también, como tú dijiste en algún momento, por la falta de conocimiento, la ignorancia que lleva a transformaciones insensibles, etc. Entonces, te quería pedir que fueras un poco más específica en el tema, ya no del estado de los vitrales o las vidrieras, sino el tema específico de la desaparición de vidrieras. ¿Has encontrado ese caso? Sí. Algunas obras que ustedes visitaron creyendo que tenían vidrieras ya no las tienen. ¿Cuáles son esas? ¿Son pérdidas sensibles o pérdidas menores? ¿Se puede recuperar? ¿Hay plan de restaurar, ya que ustedes son restauradores, esas que se han perdido si están en obras emblemáticas de la arquitectura cubana? Ese tipo de comentarios te lo agradecería. Esa es la primera pregunta, y para ya callarme y no hablar más, te hago la segunda y dejo que tú respondas. Hay un vitral que es bastante conocido, una vidriera que es bastante conocida, porque está en una casa de mucho acceso, digamos, público, pero también del sector social e intelectual, que es la Casa de la UNIAC, o sea, el 17 IH, la antigua vivienda de Yelats, del banquero Yelats, que tú, uno de los ejemplos que pusiste es la vidriera de la escalera. A mí siempre me ha llamado la atención y me ha intrigado y no tengo respuesta. Quizás tú la tengas y de ahí mi pregunta, o quizás no la tengas y estás en tu derecho, ¿no? Pero para mí es una incógnita porque una parte de ese vitral es mucho más oscura que la otra, de una manera que parece contradictoria, no de una manera que parezca obedecer a un diseño preconcebido con una intención de lograr algo. Una parte que quiero recordar central de ese vitral ahí está. O sea, ves como la porción central es, pero considerablemente, marcadamente menos luminosa que el resto, y no, este hecho no responde a lo que pasa con otros ejemplos, unos cuantos. Tú pusiste uno, el de la casa de 23 y B, la contrataduría, que es porque le han tapado la entrada de luz por detrás, ¿no? Es un fenómeno que nos encontramos hoy en día. En este caso, por detrás no hay nada que oscurezca, es sencillamente, no sé si era el vidrio original que usaron, o si fue que por algún proceso químico, alguien tratando de limpiar, cambió los componentes, la composición. No tengo explicación para eso, y si ustedes no la tienen, te dejo el reto planteado para que investiguen ese tema y algún día me darás la respuesta. A ver, bueno, muchas gracias por la... Voy a empezar por esa porque es la más fácil. Ya. Realmente el centro de este vitral está diseñado para que tenga un marco arquitectónico, y el marco arquitectónico tiene un tipo de opalina de fondo. La opalina es un vidrio cerámico,
Es un vidrio que no es transparente y translúcido en la misma, digamos, en la misma cantidad que los vidrios de obra, o sea, los que se usan más normalmente en azules, rojos, o sea, el vidrio opalino, primero, es considerablemente más duro. Y segundo, que como tiene un componente cerámico, tiene matices más ricos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno es una pieza de este tipo, lo que quieres resaltar aquí es el paisaje. Por tanto, tú el paisaje lo haces con opalinas que sean translúcidas, pero no transparentes. Y eso lo que hace es verse más oscuro. Y el lado, que es el marco arquitectónico, lo haces con opalinas que sean más transparentes y más translúcidas. Por eso es que se ve más claro el marco arquitectónico que el centro del vitral. Pero hay otros ejemplos que siguen esa lógica. Sí, porque a mí lo que me llama la atención es para mí, de nuevo, ignorante del tema, es lo que yo consideraba excepcionalidad del ejemplo, ¿no? O sea, como que aquí como que me chocó eso, que no pasa en otros. No, normalmente en este tipo de trabajo con opalinas es homogéneo en toda la estructura, pero no están tampoco divididos con carpintería homogénea. O sea, las secciones de carpintería están trabajadas de manera totalmente independiente de los paños. Inclusive el paño del centro es un paño completo. O sea, son dos paños completos que normalmente eso se hace en varios paños, que en cada larguero se divide para que sea mucho más fácil agotarlo. Sin embargo, en este caso no. Pero también Narciso Velázquez tenía sus particularidades, porque ese mismo marco arquitectónico que tienen ese mismo, digamos, que tono, lo tiene el banco que tiene en La Habana Vieja y el lucernario del banco que tiene en La Habana Vieja. O sea, un poco que es una característica tal vez que él buscaba, que resaltara el centro o resaltara los bordes y se perdiera el centro. Hay veces uno no tiene idea, en el caso de personas como los Velázquez, que eran una de las primeras fortunas, que eran dueños de banco, que tenían una posición sólida social, tienes más ejemplos contra los que comparar. Ese banco tiene, yo no te puedo decir qué cantidad de vitral, ese banco tiene aproximadamente 60 vitrales dentro, y los lucernarios son gigantescos. Tiene dos. El del hall, tiene dos. Y entonces cuando uno entra, lo que lo recibe es estos motivos acampilleros, estos brutescos, que son, cuando uno va a la tradición clásica, casi siempre está desde antaño. Casi siempre cuando uno va a buscar un motivo a la tradición clásica es porque usted quiere anclar algún tipo de poder, de respeto, y la arquitectura bancaria en La Habana Vieja tiene mucho de eso. Los bancos, la arquitectura civil pública va a los clásicos, a las formas clásicas, a las formas que vienen de Grecia y Roma, para poder dar la sensación de solidez, de austeridad. Usted no va a invertir en un banco, por ejemplo, en el caso de Gelas, que usted entre el banco que esté mal decorado, eso te da ¿qué? El dinero no compartir, porque esta gente son unos regalos, qué sé yo, mientras mayor prestancia tuviera el banco, mientras la decoración fuera más sólida, más robusta, más clásica, más respeto, más poder, más jerarquía en el banco. Entonces, en cierta forma, esta es como su casa. Como es su casa, él aquí no tiene por qué seguir exactamente una austeridad, que ahí me estoy, digamos, en base a la experiencia de los años de trabajar ahí. Y un poco que se permitió jugar más con esto de voy a usar opalinas, que al final la opalina no lleva un dibujo expresamente, la misma opalina es el dibujo, porque la opalina tiene esas vetas así claras, que esas vetas, dependiendo del color que usted use, es esa veta oscura o más clara. Y entonces esos laterales, toda esa opalina de fondo, es una opalina muy clara para dejar pasar la luz, porque si tú ves la escalera completa, la idea de que la luz atraviese es más difícil, porque la opalina no es muy translúcida y no es casi nada transparente, y menos esa amplia. Por eso es que se ve tan oscura. Ahora, la otra puede más o menos recordarme algunas cositas, pero muchas cosas que me pedí. Ya me se lo olvidó. Que si había de la inventario algunas como vitrales decididamente perdidos o si... Sí, porque es que como empecé a El caso específico de las pérdidas. Nosotros nos hemos encontrado, hay lugares donde entrar fue un reto, embajadas donde entrar fue un reto.
y porque no te dejan entrar, no te dejan fotografiar, llevas permiso, la talla de calzoncillo del Consejo de Estado tú la necesitas, para que te dejen entrar, no nada. Si te dejan entrar es un guardia de seguridad atrás de ti así, tú vas para esa cámara, vas a mirar, entonces hay lugares donde instituciones estatales que deberían promover que se conozcan sus fondos, que se conozca el edificio de que están, que no hay un CBP en la puerta, que es en el mejor de los casos, un caballo con orejera, que no, mire, yo vengo a hablar, no, aquí no se puede ver, pero mire, usted no puede llamar a la gente, no, aquí no está. Entonces, así te encuentras con un muro y tú tratas de darle la vuelta y el muro sigue ahí. Y entonces hay lugares donde uno pudo, por afuera, entrar y ver. Hay lugares donde absolutamente no pudiste ver el vitral por delante, nunca. A mí me pasó en 13 y 2. Al principio me pasó en la casa de lo que es el centro Fidel Castro, me pasó porque eso era del mini. Y cuando yo vi que de los vitrales que dan para paseo se empezaron a perder las piezas, yo colapsé. Porque yo me pasa igual. Yo veo un vitral, le pasa algo y enseguida quiero llamar al papá. Yo llamé, como veía que no me respondían, y pero ¿quién es el que? No, esto es del mini, aquí no se puede entrar, no sé qué. Yo me tomé la frescura, yo llamé a Leal. Yo le escribí a Leal, le dije, mira, en el centro, lo que era la casa de él, le hice toda la historia de la casa de vida Munir, ahí los vitrales que hay son únicos. Probablemente sean los únicos de su tipología y de esos autores en Cuba. Y se los están robando. Yo pasé hace 6 meses, estaba entero, ya le faltan tantas piezas que Leal me mandó el grupo, él habló con el mini, gracias a Dios. En ese momento, yo digo que parte de la restauración que se le hizo fue porque él se lo dio un tal. Porque yo lo llamaba nada más que para preguntarle, profe, ya usted sabe, porque además nos dio clase y yo le decía, profe, usted logró hablar, le dijeron a todo el ministro porque estoy cansada de llamar, no, sí, me dijeron que tal cosa, ¿no? Entonces me pasaban noticias, ya lo fueron a ver. Zenaida tiene la foto para yo poner atrás de la gente de restaura para ver si tenían la foto. Yo nunca he visto los vitrales en medio, por dentro, porque jamás pude entrar. Pero la gente de restaura tiraron tan buenas fotos que yo todas las fotos que tengo son de restaura. Y cuando se restauró el vitral, se restauraron impecablemente. Que para mí hubiera sido eso una pérdida tremenda. Pero por ejemplo, en 13 y 2, cruzando apenas paseo, eso es una unidad militar. Ahí hay vitrales que son del cambio de siglo, que están en la fachada, en toda la fachada. Hay una sede de Texas aquí, en la casa Casesquina, que tiene un jardín, así que el jardín, lo que le queda a las pérgolas de jardín. ¿Pero qué es una unidad militar? Es una unidad militar. 13 y 2. Es una unidad militar entre comillas. O sea, pero es una casa ecléctica usada como unidad es una militar. casa que la está usando, no sé si es el mínimo de mi infancia, porque yo los confundo, pero no, tú te paras en la reja y enseguida te paras aquí. Dígame que usted quiere, no sé qué, no, aquí no sé, en la esquina hay un cartel de que no se puede tirar fotos, no se puede andar con cámara, de esquina. Y sí, siempre está cerrado. De patrimonio. Siempre está cerrado, Sí, aquí hay una sí, historia. sí. Esos vitrales de Es la un fachada. renacimiento francés o algo así, la casa. Y tiene un jardín que se ve que en su época de gloria tuvo pérgolas y tuvo mármoles y tuvo... 13 y 2, me estoy ubicando, está. Al lado de Texas. Hay una sede de Texas que tiene un muro amarillo grandísimo así que hace esquina, al lado. Que vivo en 2, por eso yo subo. Tiene una escalera para arriba y cuando tú llegas abajo hay como una fuentecita de mosaico. Deja ver si. Si estás segura que no es Pablo. 11, ubícate la tienda. No la tienda, 11 y 4. Sería en 3. No, es arriba. Es en 2 entonces. Es en 2. Porque es pasando, es saliendo de Lilia que va a poner. Yo le digo a las casas que siempre no me Sí, el nombre. Y sales, cruzas paseo y ahí mismo, en 2, en la esquina. Es esa casa que hace esquina antes de Telsa. Ahí toda esa fachada es el cambio de siglo. Son vitrales de guisaje. Que no he podido verlo. Nunca los he podido ver. Los tienes en tu inventario, pero. Los tengo en mi inventario por fuera porque eso ha sido, como hicieron, también nos vino muy de cerca la recomendación. Mi tutora de las tesis siempre fue Madeline Menéndez, de la Casa Manera. Y Felicia Chatterban, que fue una de las arquitectas que siempre nos dio clase en San Jerónimo. Nosotros en San Jerónimo tuvimos los mejores profesores de este país. Gracias a la educación que nos dieron a nosotros en San Jerónimo, nosotros muchos hemos hecho algún aporte al conocimiento y muchos trabajan en la oficina del historiador todavía, pero nosotros tuvimos
lo mejor y lo que más valía y brillaba a este país cuando se sacó San Jerónimo lo tuvimos nosotros. Y eso nos dio a nosotros una perspectiva en cierta forma única de algunas cosas. Porque no sabemos de fotografía, pero nos pusieron los mejores profesores de la fototeca. No sabemos de, a lo mejor o sea, en ese sentido nos trajeron hasta profesores de afuera. El arqueólogo en jefe del Museo del Cairo nos lo trajeron a nosotros para dar las conferencias. Y así, o sea, fueron gente que fue tributando a digamos que a un bagaje cultural mucho más amplio que te da un simple curso de posgrado. También fue un periodo complicado. Entonces, esos vitrales son, me atrevo a decirte que los únicos en el Vedado que tienen una influencia de la Escuela de las Bellas Artes de Nancy. El otro ejemplo está en La Habana Vieja, o sea, en Centro Habana, y nunca los he podido ver por dentro. Es una unidad militar. Pero cuando te refieres a Nancy, a la Escuela de Bellas Artes, ¿te refieres al Art Nouveau de Nancy? Sí, pero es un Art Nouveau que es una mezcla en este cambio de siglo de un vitral pintado sobre una base. Es más técnica y es un vitral, una forma de trabajar muy particular, que solo en La Habana Vieja, o sea, en el Prado, específicamente en la casa que era del cónsul Steiner, es donde está el otro ejemplo. Prado y Refugio, Prado 120 esquinas. No hay más, en lo que yo he visto, ese ejemplo está en esos dos lugares nada más. Y ahí, lamentablemente, se va a perder. ¿Te refieres de la escalera? No, el de la escalera. ¿El comedor? El de la escalera es americano. Es de los LAM, y los LAM son las únicas piezas que hay de los LAM en Cuba. Esos que están ahí, pero este es americano. O sea, es de tener en cuenta que, por supuesto, fuera, que escogiera vidrio americano. Por sin embargo, los que están en el baño son esa gente. Los baños. Los baños de la planta alta. Del baño de la planta alta. Déjame preguntarte. Y en la planta baja también. Esto que está diciendo que están en peligro de perderse son los de la unidad militar. El Prado. Sí, El Prado. la La unidad militar. Porque la escalera ya va de una escalera de 3 metros aproximadamente, ya le falta el último paño de arriba. Y viendo cómo se degradaron los de la casa de Fidel Castro, sí, los militares no cuidan nada, no respetan el patrimonio. Y así mismo se lo dije yo a mi niña, a mi infante en aquel momento. O sea, no tienen un respeto por el patrimonio en sí. Entonces, no dejas dirigido a las personas que a lo mejor te pudieran ayudar. Deja eso, yo de arquitectura y eso que se nada, pero bueno, me la fastidia mucho. Vamos, te voy a ayudar eso. Nada, de lo que nosotros hemos visto, hay muchos que siguen calzados, hay algunos que sí, lamentablemente, se perdieron, porque además buscamos en la fototeca para tratar de combinar, a ver si logramos ver qué tenía, de lo que queda, le queda un paño arriba, o no le queda nada, lo que era la casa de Carlos Miguel de Céspedes en N. Lo que le quedaba de un patio que tenía sevillano espectacular, lo que le quedaba, lo que yo logré fotografiar fue una cosa que era del tamaño de la pantallita del ventilador así, y lo último así, ya. Gracias a Dios en la fototeca, la especialista de la fototeca consiguió y hay una copia de los vitrales de ese patio sevillano, o sea, en algún momento se pudieran rescatar. Pero es que no hay una, a ver, el vidrio es importante. Cuba es importante. Cuba nunca hubo fábrica de vidrio. Ahora en Ariel eso es uno de sus sueños, de sus grandes sueños. Vamos a ver si de verdad va a ser posible, porque el vidrio lleva en plancha de color para hacer vitrales, lleva un trabajo industrial complicado y lleva una logística aparejada a eso. Lo más que hay es vidrio la lisa, y vidrio la lisa lo que hace son vasos, jarrones, ámpulas, como el Came. Bueno, se hizo cuando el Came. Ese digo, lo que más o menos hubiera tenido algo era Secrisa Caribe, que estaba detrás, pero Secrisa Caribe cerró aproximadamente hace 8 o 10 años, que eran los únicos importadores estables de vidrio, de obra y de color que había en Cuba. Y a partir de ahí entonces el fondo empezó, pero el fondo importa cuando puede, importa contra el valor más barato del vidrio, porque lo que necesita es que los artesanos produzcan, y a él no le interesa comprar una plancha de calidad, él compra la más barata. Los últimos vidrios que entraron fueron chinos. No es que sean malos, pero la calidad está fatal. Cuando tú te adaptas a trabajar con algo de calidad,
como son las planchas que vienen de México, de Estados Unidos, de Europa, que tienen otro tipo de calidad. Trabajar con las chinas que están picadas, no te puedo explicar cómo, es lo último de la vida. Entonces, no hay un plan. Yo hice toda la fuerza que pude y yo siempre le contaba a Alicia, hacemos un centro de interpretación del vitral. Lo miraba, bueno, es que hay tantas cosas, la ciudad está cayendo, las prioridades no son esas. No es un vitral, es un elemento decorativo de tipo. ¿Pero dónde lo planteaste? Se lo planteé a leer, pero lamentablemente el oído que podía haber hecho algo por eso, no está. Entonces, lo que queda de la oficina del historiador, que está haciendo lo mejor que puede, no tiene, como nos decían a nosotros en San Jerónimo, no es la locomotora en la que tú te puedes montar y ella va hablando sola y la gente se quita del camino cuando la ve venir. Lo que queda en la oficina del historiador hoy no tiene, por una razón lógica, no tiene prestigio, no tiene experiencia, no tiene... No es legal. No es legal. Nada más que alguien decirle, oye, ya no le da para interesarte por este tema, la gente corría, ay Dios mío, hoy viene legal, corre. Ese tipo de reacciones, la directiva de la oficina del historiador por una razón lógica no las tiene. Entonces, todo lo que se pensó, nosotros habíamos pensado a gran escala, hacer aquí mismo en el Vedado, haber buscado una sede nosotros, haber arreglado, haber hecho y hacer una especie de centro de interpretación para el vitral, que de hecho es parte de las propuestas de la tesis, para aprovechar la cantidad ¿De maestría o doctorado? de maestría. Para aprovechar toda esa riqueza temática que tiene el Vedado y toda la cantidad de vitrales que tiene, y los que no tienen, por lo menos recrearlo. Yo hubo un momento en que iba a pedir permiso, yo llegué a tocarle la puerta a la gente en la casa de Senegal de Capote, para ver si ellos se ponían de acuerdo y nos dejaban desmontar los vitrales, para nosotros restaurarlos. Así, aquí están, les queremos restaurar los vitrales, ¿usted cree que nos dejen desmontarlos? Y la gente nos miraba con cara de, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué nivel de locura ustedes tienen que ustedes que aparecen aquí porque de guerra? El inventario, ahora que hablas de eso, el inventario lo hicieron por tanteo. El método de trabajo del inventario fue trabajo de campo, tocar en la puerta. Trabajo de campo, puerta por... O sea, tanteando a ver si tenemos suerte, nos encontramos aquí uno. Y donde no hay, con un listado, de la lista de los fallos. Esta gente trabaja y no está, este está fuera del país. Por ejemplo, en 23 hay 2 casas que están antes de llegar al Riviera, al cine Riviera, en ese pedacito de calle, que nunca están, porque son de arquitectos extranjeros, que compraron las casas y las tienen impecables. Pero esa gente nunca está en Cuba. Y las amas de llave y los mayordomos no dejan a uno pasar sin permiso de los dueños. La acera del frente del cine Riviera. La acera del frente del cine Riviera. 2 casas que están pegadas una a la otra. Y las tienen impecables y de verdad que las han devuelto a su esplendor y todo. Pero los mayordomos y las amas de llave son con razón. Cuando los dueños no están, los hombres, la gente no dejan pararse en la puerta. No, hay que esperar a que venga el dueño y va, y el dueño no está, y vuelve ahí, no está, y vuelve ahí, no, pero ellos vienen el mes que viene, y el mes que viene, venga, pero vinieron una semana y ya se fueron. Entonces fue así, puerta por puerta. Nosotros cogimos un plano de Vedado, básicamente, y empezamos desde Malecón, así, y después venimos de allá para acá, así, y llegamos hasta arriba, y así levantamos todo el Vedado. Pero hay lugares donde nosotros recientemente descubrimos uno que estaba en una casa que si yo no me llaman de la casa expresamente para ir a ver el vitral porque tenía un problema de restauración, yo llegué y dije, ¿qué es un vitral? Cuando entré a la casa, el vitral está en un lugar que afuera no se ve, porque la parcela da atrás de la casa que da al fondo de la otra casa. Adivino, ni muerto. Y jamás ahí nos atendió nadie que nos dijera que lo había olvidado. O sea, hay deudas que nos quedaron a nosotros, vacíos que nos quedaron. Por eso esas cantidades, yo siempre lo digo en todas partes, que esas cantidades no son cerradas. Y esa lista se mantiene en constante actualización. Pero tú no dirías que el inventario es exhaustivo. Sí, yo diría que sí es exhaustivo. Lo que pasa es que hay lugares donde no hubo forma de entrar. Y hay lugares donde tú en una embajada, por ejemplo, por fuera puedes ver que por la tipología debe haber aquí. Pero la experiencia nos ha mostrado que tipológicamente las casas en el Vedado tampoco responden a una norma. O sea, todas las casas con una determinada característica deben tener un vitral en la caja de escalera. Y yo me he tropezado 2 casas que nunca tuvieron
tirado por fotos antiguas, fototeca de Cuba para abajo, y esto tiene que haber tenido una caja de escalera y se la sellaron. Y no, ahí en 21 y Paseo hay una. La casa de Ofelio Ordóñez, si no me equivoco. Que es un círculo infantil. Nunca tuvo vitral la caja de escalera. La enorme. La enorme, de 2 pisos. Bajándose el mar. Jamás en la vida tuvo una caja de escalera. Yo revisé los planos originales, yo tenía las copias de los planos, Madeline me hizo llegar los planos originales. Y ella me decía, esto, yo creo lo mismo que tú deberías haber tenido un vitral. No, sí, ella entrevistó y buscó y jamás tuvo un vitral en la caja de escalera. Pero tecnológicamente lo llevaba. Es una caja de sorpresa. Hay veces que tú entras a un lugar y dices, ¡ay, rayos! ¿Y ese vitral? Eso no, bueno, ¿y eso por qué está ahí? En una manzana, en una puerta de corredera, en casa de este mismo doctor que vive en 4, tú llegas y lo que te encuentras es ese vitralito aquí. Cuando miras para acá, el estudio está cerrado con unas puertas plegables de corredera que están con vitrales biselados, sencillo. Pero fue un anuncio. Pero no es una cosa que tú te encuentres normalmente. O sea, hay cosas que son raras dentro de la misma. Dos últimas preguntitas para allá, no demorar más esto. La terraza de Villalita, el vitral de la terraza de Villalita, ¿tú consideras que es el cierre, considerarías o lo incluirías entre los cierres más espectaculares con vitral en la arquitectura cubana? Yo sí, bueno, lo incluiría. Desde el principio ellos pedieron un paño, creo que ahora lo restauraron, pero era, para mí, de hecho era la única terraza techada con vitrales completa que había, y para mí es el cierre más, porque además es un cierre que bordea la estatua, no es un cierre liso. Y crea un nicho. Crea un nicho para la estatua y eso lleva un trabajo, no hay una pieza fuera de lugar, los colores son espectaculares, estaba espectacularmente conservada. Era una maravilla. Y la última pregunta. ¿Quién es a tu juicio el diseñador y fabricante de vitrales más importante, más famoso, de más prestigio? Mauvejan S.A., una compañía francesa radicada en España hace muchos años. Madrileño también. Ellos se movieron en España. Más que Ballesteros. A mí los Ballesteros no me gustan. Para nada. Los Ballesteros, primero, las técnicas. Los rostros de los Ballesteros son rostros muy tributos, son rostros que les falta trabajo. Tienen un problema serio con las grisallas en cuanto a conservación de la vidriera. Las grisallas nunca le encontraron el punto de fijación correcto de la grisalla del soporte. Y los Ballesteros todo se despega, la grisalla del soporte, y se queda como el vidrio blanco sucio y no se nota nada. En la iglesia de Línea, dice, hay un par de ejemplos de Ballesteros justo en las entradas laterales, arriba, cuando uno entra, no tienen rostro. Esas imágenes no tienen absolutamente ningún rostro, es porque el rostro se va corrido así, y eso le pasa mucho a todas las piezas de los Ballesteros. Ese arte de la guisalla al fuego nunca la domaron bien. Y la forma de pintar es como las vírgenes renacentistas, este corte así, la expresión, la forma de la cara, la textura, todo es un poco, no es muy realista. Entonces no me llames tu favorito. No me llames. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las respuestas y por la excelente conferencia. Muchas gracias a ustedes por las preguntas y por la paciencia. No sé si te habían quedado algo con Celia tú con los muchachos de la casa ahora. No, era solo para presentárselos al auditorio para que vieran que existe uno de los grupos que existe, que más bien trabajamos básicamente para la oficina del historiador y radicamos todos en la escuela taller, porque realmente somos el paquete de la escuela taller, que ahí mismo estudiaron y se fueron quedando por sus propias habilidades, se fueron quedando, porque el grupo un poco que hace del cúmulo de muchachos que se gradúan, escoge los mejores, y esos mejores se quedan trabajando, y así se mantiene. Hay algunos que se han movido de país, y entonces ha habido que buscar nuevos reemplazos. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, me envió a la casa. Gracias a ustedes por acogernos. Tenemos una página, ustedes lo saben.
ahí están todas las cosas. Ya en septiembre empiezan los conciertos nuevamente.